Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20. Y el tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo en la pantalla, se llama El patrón de Dios. ¿Cómo es? El patrón de Dios. Génesis 50, versículo 20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor, a su palabra. El patrón de Dios. Un patrón, según el diccionario, es un orden de sucesos que se repiten una y otra vez. Ojo con esto, un orden de sucesos que se repiten una y otra vez. Y a través de esos patrones, pues uno puede comprender cómo suceden muchas cosas en la vida. Y hay un patrón que se repite en la Biblia una y otra vez, en cada historia, en cada vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quiero que pongamos la imagen que está ahí adelante, que es la imagen del versículo, y que miremos un énfasis en esas palabras que yo he resaltado ahí en amarillo. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y el patrón está ahí: mal, Dios, bien. ¿Cómo es? Mal, Dios, bien. Otra vez: mal, Dios, bien. Quiero que pongamos la imagen que está ahí adelante. Eso es algo que nosotros observamos, como les digo, en la Biblia muy repetidamente. Algo malo sucede, después Dios interviene y después todo termina bien. ¿Cómo es? Algo malo sucede, Dios interviene y después todo termina bien. Mal, Dios, bien. Algo malo sucede porque alguien le hace daño a una persona, alguien humano lo provoca. Eso lo vemos en la Biblia repetidamente. O porque el enemigo de nuestro Dios y el enemigo de nuestras almas arremete contra alguien y provoca su mal, pero luego Dios mete su mano en el asunto y hace que todo lo que los hombres provocaron, que todo lo que el enemigo trajo, o que todo lo que Dios permitió de alguna manera, termine bien. Y eso lo entendió José. Pongamos la imagen que está allí. Allí está la imagen de José, que fue el que dijo estas palabras que nos van a hacer meditar hoy en el patrón de Dios: mal, Dios, bien. Dice la Biblia que José era el hijo preferido de su papá, porque lo tuvo con la mujer que él amaba en el tiempo de vejez. Era un hombre que tenía muchos sueños, muchos anhelos. Dios le estaba hablando de una manera especial. Sin embargo, desde temprana edad empezó a experimentar situaciones muy adversas, dificultades, y lastimosamente provocadas por sus mismos hermanos. Tenía
11 hermanos. ¿Usted se imagina uno tener 11 hermanos y que todos lo odien a uno? Complicado, ¿verdad? Ni siquiera uno, pues. 11 hermanos y todos lo odiaron. Y dice la palabra que no solamente lo aborrecieron, sino, pon la imagen siguiente, que entre todos organizaron un plan y lo tiraron en un hueco, en una cisterna. Y allí se encontraba José, en el hoyo, en el hueco, atravesando situaciones adversas. Después de allí, dice la palabra, pon la imagen siguiente, que fue vendido como un esclavo, como mercancía. Todo era dolor, dificultad, ser alejado de su familia, de su papá, salir de un hoyo a la esclavitud. Después, estando en la esclavitud, pongamos la imagen siguiente, experimenta la tentación sexual. Su patrona, su ama, se enamora de él y quiere que él se acueste con ella, pero él es un hombre de Dios, que a pesar de que él está experimentando la adversidad, de que no entiende por qué, si Dios puso en él sueños, las situaciones son adversas, él continúa siendo fiel a Dios. Y por ser fiel, pongamos la siguiente imagen, José termina en la cárcel, donde la Biblia dice que lo golpeaban, que pusieron cadenas, que afligieron su alma. Y no fue una situación que pasó en un mes, 2 meses, fueron años y años de dolor, años de dificultad, del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la tentación, de la tentación a la cárcel. Todo estaba mal. Pero esa era simplemente la primera parte del patrón, mal. Sin embargo, un día Dios aparece en la escena. A pesar de que la Biblia dice que en medio de las dificultades, Dios siempre estuvo con José. Y yo quiero hacer un paréntesis para decirte que en medio de lo que tú pases, puedes estar seguro de que aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, Dios siempre está a tu lado. ¿Cuántos lo creen? Ahora, después de años y años de dolor, de mal, de dificultad, de adversidad, de todo al revés, Dios interviene en la escena poniendo en el hombre más poderoso de aquel tiempo, en el faraón, unos sueños, algo que turbó su espíritu y que él quiso buscar respuesta a sus sueños, y no había ni mago, ni astrólogo, ni adivino en todo el reino que pudiera interpretar esos sueños. Y en un momento sobrenatural, la Biblia dice que José, que llevaba años de estar mal, años de estar en un hueco, en una prisión, de ser olvidado, de ser vendido, de ser un esclavo, de estar alejado de su familia, de su papá, en un solo día, la Biblia dice que lo sacan de la prisión, lo llevan donde Faraón, y Faraón lo escucha, y con solo escucharlo, dice Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre
toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José. El anillo en ese entonces era un sello de autoridad. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y la Biblia dice en Génesis 42:6: y José era el Señor de la tierra. ¿Cómo le puso? El Señor. Imagínense ese título. Hay un Señor en los cielos, pero estaba diciendo la Biblia que José era el Señor de la tierra. Entonces, un hombre que estuvo mal, que estuvo en el lodo, en el fango, vendido, maltratado, humillado en una cárcel, ahora Dios hizo que todo terminara bien. Ahora estaba en un lugar de preeminencia, en un lugar especial, un lugar de honra, porque ese es el patrón de Dios. Lo que es malo, Dios interviene y todo termina bien. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ese patrón no lo vemos solamente en José. Pensemos en el siguiente personaje que quiero traer hoy a memoria: Job. La Biblia dice que en un día de calamidad, como quizás nadie lo ha tenido en la vida, este hombre lo perdió todo su dinero lo perdió, todos sus ganados fueron quemados, todos sus trabajadores fueron matados, asesinados. Una cosa espantosa, el horror. Y fuera de eso, perdió en un solo día todos sus hijos, 10 hijos de tacada, como decimos. Yo sé que aquí hay personas que han perdido un hijo, pero imagínate perder 10 en un solo día. Perdió todos sus hijos. Y no solamente eso, sino que al otro día de esta pesadilla le viene una enfermedad terrible que invadió su ser desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Un salpullido, una sarna, dice la Biblia. Quedó totalmente enfermo, tirado en el piso, y lo único que tenía era un palo para rascarse todo el día de esta enfermedad terrible que le llegó. Y como si fuera poco, lo único que le quedaba, a su esposa le decía: mira cómo estás, aún crees en Dios, maldice a Dios y muérete, Job. Dice la Biblia que aún sus familiares y sus amigos se apartaron de él. Si tú lees el libro de Job, y fueron muchos meses, quizás años de dolor. Ahí vemos una parte del patrón mal. Pero la Biblia dice que un día vino Dios a visitar a Job. Y cuando Dios intervino, yo quiero que mires tú en la Biblia cómo terminó Job. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, esa enfermedad que tenía, Dios se la llevó. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, no recuperó ni siquiera lo que tenía. Dios le duplicó todo lo que tenía. Y vinieron a él todos los que se habían alejado,
sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Versículo siguiente. Y bendijo, ahí está, todo terminó en ¿qué? En bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos, 3 hijas, los mismos 10 que perdió. Ahora Dios le regresó otros hijos. Y no había mujeres tan hermosas en la tierra como las hijas de Job, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Diga conmigo, todo terminó bien. Ahí se cumplió el patrón. Un tiempo de mal provocado por el enemigo. Dios interviene. ¿Y cómo termina Job? Bien, bien. Miremos y traigamos al escenario otro personaje de la Biblia, Daniel. Era un joven exitoso que amaba a Dios. Fue separado de su familia, fue traído a una tierra extraña. Pero como era un joven inteligente y empezó a destacar, se llenó de enemigos. Y la gente lo empezó a odiar porque no les caía bien Daniel. Muchos lo odiaban, le hacían trampas, querían hacerlo caer, buscaban cómo destruirlo en su trabajo, buscaban cualquier cosa en su vida para dañarlo. De tal manera que se idearon un plan para mal de Daniel. ¿Cuál era el plan? Que se prohibiera la oración. Y como este era un hombre que oraba 3 veces al día, querían atraparlo en ello, que sabían que él no podría dejar de hacer. Y todo el que fuere hallado orando sería echado en un terrible foso lleno de leones, que era el castigo en aquella época para destruir a los malvados. Y la Biblia nos muestra cómo Daniel tuvo que pasar una noche muy terrible, una noche de mal, rodeado de leones. Pero allí intervino Dios. Y la Biblia dice que un ángel tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño. Ahora, ¿cómo terminó la historia? Vayamos a Daniel 6, versículo 23. Cuando el rey va al foso, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Y dio orden el rey, y fueron traídos todos aquellos hombres que habían procurado su mal, sus enemigos, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos.
Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas. Repita conmigo eso. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y versículo 28 dice: y este Daniel, ¿qué pasó con él? Prosperó. ¿Y este Daniel qué? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Todo el mal Dios intervino y terminó bien. Pongamos otro caso. Yo quiero que usted... Son historias de la Biblia que todos conocemos, pero en cada historia vemos el mismo patrón. Algo malo, algo trágico, algo terrible acontece. Dios interviene y todo termina bien. Aquí están estos tres hombres: Ananías, Misael y Azarías, a los cuales estos tres jóvenes fueron mudados sus nombres por Sadrach, Mesac y Abednego. Literalmente, estos hombres tuvieron que pasar por un infierno cuando se ordenó que todos tenían que arrodillarse y adorar una estatua de oro, una estatua que el rey había construido. Pero ellos decidieron ser fieles a Dios, y por causa de su fidelidad, dice la Biblia, que ellos tuvieron que entrar en un horno de fuego ardiente. Alguien siempre ha especulado con las maneras de morir, y siempre se ha dicho que una de las peores maneras de morir es quemado o ahogado. Pero yo creo que debe ser más duro uno morir quemado, sentir el fuego derritiendo, calcificando toda tu piel, tu carne. Y estos hombres entraron en un periodo de fuego terrible, en un horno de fuego. Pero allí en el horno de fuego Dios intervino. Dios vino al horno de fuego. ¿Y cómo terminó todo? Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Qué? Confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, versículo 30, el rey, ¿qué hizo? Engrandeció. Mire cómo terminan siempre las cosas. Engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Leamos en otro versículo, en otra versión. Además, Nabucodonosor les dio a los tres jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Pongamos la otra versión que dice: luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense que todo terminó en un ascenso, en una exaltación, en una bendición. José
pasó por el mal, Dios intervino y fue engrandecido. Job pasó por el infierno, por la calamidad, Dios intervino y fue engrandecido. Daniel pasó por el foso de los leones, por el mar, por las trampas de los hombres. Dios intervino y todo terminó bien, fue engrandecido, prosperó. Sadrach, Mesach, Abednego pasaron por el fuego, por el infierno. Dios intervino y fueron ascendidos, fueron promovidos. Y podría quedarme en la Biblia caso por caso. Revisa la Biblia caso por caso. El patrón siempre está ahí. Mal, Dios, bien. ¿Cómo es? Mal, Dios, bien. Quiero ponerte un último ejemplo. Jesús tuvo que venir a esta tierra y pasó por el patrón. Vino aquí, lo odiamos, lo escupimos, lo llenamos de latigazos, lloró sangre, sudó sangre, le pegaron con un palo en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, lo desnudaron públicamente, se burlaron de él, sus amigos lo abandonaron. Aún se sintió abandonado por Dios mismo cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tuvo que pasar un tiempo de mal, pero Dios intervino. La Biblia dice que cuando todos pensaron que él había sido derrotado, cuando exhaló su último aliento, cuando todos pensaron que había triunfado, quizás el infierno se estaba carcajeando, vino el poder del Espíritu Santo y lo levantó de los muertos. Y la Biblia dice en Filipenses 2:8 de Jesús: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo que... Note usted que siempre hay exaltación después del dolor. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo exaltó hasta lo sumo. El patrón, mal, pongamos la imagen siguiente: mal, Dios, bien. José, Job, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Jesús, cualquiera, nómbrame a cualquiera de la Biblia. El patrón se repite: mal, Dios, bien. Y yo quiero que tú y yo en este momento meditemos un momento y miremos si ese patrón se ha cumplido en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones difíciles, malas, que en el momento trajeron mucha aflicción, dolor, dificultad, que pensamos quizás que no íbamos a salir de ahí, pero luego Dios intervino y todo terminó bien. Yo creo que tú lo has vivido, yo lo he vivido, yo podría testificar. Nosotros como iglesia lo hemos vivido. Nada más quiero mencionar un caso en particular. Hace muchos años tuvimos un lugar que fue muy especial para nosotros. Era una bodega en la calle Séptima, entre Cuarta y Quinta.
Y en esa bodega nosotros trabajamos como nunca, toda la iglesia. Trabajamos, construimos, rompimos paredes, cargamos bultos de cemento, levantamos un techo. Y tuvimos tanto esfuerzo en ese lugar. Invertimos dinero, esfuerzo, trabajo, soñamos con eso. Cuando inauguramos ese lugar nos sonreíamos, nos abrazábamos todos, porque había costado mucho ese lugar. Pero tan pronto terminamos ese lugar, empezamos a vivir una pesadilla. Nos empezaban a tirar piedras, habíamos hecho una carpa y cada rato estábamos en el culto y rompían la carpa, caían las piedras. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los que están aquí llevan más años saben cuál fue eso. Había un rotico por donde respiraba la iglesia y uno de los vecinos de atrás ponía unas ollas y se metía el humo en los cultos. Y se metía un humo y estábamos adorando y empezaba un humo a llenar esa casa, y no era el humo de la gloria, era un humo para intoxicarnos ahí. La policía entraba, nos interrumpía los cultos. Un día estaba yo cantando y yo adorando al Señor, te adoro, y cuando me dio por abrir los ojos el policía estaba mirándome y me hizo, salga. Nos sacaban de los cultos, salimos por las noticias de Cartago, nos hicieron una guerra. Un vecino hizo firmar a todos los vecinos, y un juez ordenó rotundamente prohibido usar ni siquiera un micrófono. No podíamos ni siquiera usar un micrófono. Si ahora me cuesta con micrófono, imaginen ese tiempo sin micrófono. Aplaudíamos con miedo. Se nos metía el agua. Cuando llovía se metía el agua por todos los canales y se inundaba el lugar. Y fueron tiempos de mucha aflicción, lloramos. Cuando nos impidieron totalmente, con una orden judicial nos sacaron de ese lugar. Pero ¿qué pasó? Dios intervino y todo terminó bien. Vinieron lugares más hermosos, mejores. Mire dónde estamos hoy. La obra continúa, porque el patrón se repite una y otra vez en nuestras vidas. Mal, Dios viene y termina bien. Ese mismo vecino, a los días de que nos sacaron, tuvo un accidente con su esposa en una carretera y su esposa perdió la vida. El vecino que nos sacó. El otro vecino que nos hizo la guerra de al frente le dio un ataque al corazón fulminante y murió. Y ese vecino que tuvo el accidente y nos hizo la guerra, años después, ¿cuántos se acuerdan lo que pasó? Vino aquí a la iglesia a pedir perdón públicamente y a llorar y a abrazarnos. Hoy en día es mi amigo, porque todo termina bien. Todo termina bien. Todo termina bien. Escúchame. Y como te digo, cada uno de nosotros podríamos quedarnos aquí, cada uno, y yo llamar a testificar a muchas personas. Y cada uno de nosotros tiene historias donde lo hemos visto. Mal, Dios, bien. Pero algunas veces parece que se nos olvida. Porque cuando empezamos a pasar por dificultades, nos olvidamos lo que Dios ha hecho y de que en otras áreas ha terminado bien, y que sin duda
esto por lo que tú estás pasando es temporal y todo terminará bien. Esa enfermedad que tú tienes, esa dificultad que están enfrentando con tus hijos. Mi mamá lloraba por mí y no de alegría cuando me veía llegar con mis locuras, el pelo largo, motilados raros, me hacía un arete, ella me lo quitaba, me sacaba de las fiestas del pelo, se daba cuenta de su hijo metiendo drogas. Sufrió mucho mi mamá, hasta que ella oraba: Señor, llévatelo, te lo mando, ilumínalo, elimínalo. Pero mira, todo terminó bien. Entonces yo sé que hay algunas personas que están aquí batallando con un hijo, con una hija. Hay otras personas batallando con una situación financiera. Yo les he contado. También hemos experimentado momentos de escasez y después todo ha terminado bien. Te has quedado sin trabajo. A lo mejor es lo mejor que te ha pasado. Y tú te estás quejando, estás dudando de Dios y no sabes lo que Dios está permitiendo, porque Dios está trabajando y el patrón se está repitiendo siempre. Míralo en la Biblia: mal, Dios, bien. Dice Deuteronomio 23:5: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Levanta tu mano por favor y repite conmigo esto: mi Dios convierte la maldición en bendición, porque me ama. Otra vez: mi Dios convierte la maldición en bendición, porque me ama. ¿Usted lo cree o no? Ay, pastor, que por ahí hay un brujo orando en contra de la iglesia. No me preocupe por eso, hermano, porque Dios convertirá toda maldición en bendición. Ay, que están sí, dale el aplauso. Ay, pastor, que están hablando mal, que me critican, que no me quieren, que me están haciendo la guerra en el trabajo. Dios convertirá toda maldición en bendición. Ay, pastor, él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Tóquela, tóquela. Dios convertirá la maldición. Dale gracias a Dios que te sacó ese zángano del camino. Dios convertirá la maldición en bendición. ¿Por qué? ¿Porque qué? Diga: porque me ama. Porque me ama. Diga: porque me ama. ¿Cuántos lo creen? Maldición, lo malo; bendición en bueno. ¿Por qué? Porque me ama. Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, aquí cambia el versículo, ya no es que Dios me ama, sino que yo amo a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo: todas las cosas, otra vez, todas las cosas, las buenas y las malas, todas las cosas ayudan a qué. ¿Cómo terminan? ¿Cómo terminarás tú? ¿Cómo terminarán tus hijos? ¿Cómo terminará tu familia? ¿Cómo terminará tu salud? ¿Cómo terminará esta iglesia? ¿Cómo terminará esta ciudad? ¿Cómo terminará esta nación? ¿Cómo terminarán las naciones de la tierra? Eso, denle un aplauso. Sí,
Porque aquí oscuridad vendrá sobre ti, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces dice la Biblia, Dios convierte la bendición y la maldición en bendición porque te ama. Y si tú amas a Dios, todo lo malo va a terminar en bien. Todas las cosas ayudarán para bien. No dice que todas las cosas sean buenas. Y ojo que no te estoy diciendo que no van a haber momentos difíciles. Pero te estoy garantizando que a pesar de todos esos momentos, Dios va a estar ahí. Y el patrón se va a cumplir. Todo obrará para bien porque amas a Dios. Ahora, esto es una promesa para los que ¿qué? Porque escúcheme lo que le voy a decir para terminar. Yo sé que este patrón funciona así: mal, Dios, bien. Pero también he visto que este patrón funciona al revés: bien, Dios, mal. Para los que odian a Dios, para los que aborrecen a Dios, para el impío. ¿O no lo vemos en la Biblia también? ¿Cuántas personas empezaron bien, les iban bien? El Salmo 73 dice que los malvados prosperando, pero viene Dios y los consume de terrores y los hace caer por desfiladeros de muerte. Entonces estoy hablando obviamente que este patrón se cumple en los que Dios ama y los que aman a Dios. Jehová convertirá la maldición en bendición porque te ama. Y si tú amas a Dios, todo lo malo, todas las cosas ayudarán para bien. Leamos el versículo con el cual empezamos. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y estoy seguro que así como José, algún día tú podrás proclamar este versículo y decir: el enemigo intencionó todo para mi mal. Mucha gente me quiso ver mal. Aún vinieron cosas a mi vida muy malas, pero Dios las encaminó para bien, para hacer lo que hoy veo. Y un día tú verás esas cosas. Vas a ver el propósito de Dios, porque el patrón de Dios siempre se cumple. Mal, Dios, bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, piensa en esto. En estos días escuchaba algo que me pareció interesante y es real. Piensa en lo más malo que te ha sucedido, en lo más malo que estás enfrentando en este momento. Y piensa qué es lo más malo que te podría suceder. Piensa en eso. ¿Qué es lo más malo que te podría suceder? ¿Qué es lo más malo que te podría suceder? Y alguno dirá: lo más malo que podría suceder es que quizás me diera una enfermedad terminal o un cáncer. ¿Y qué es lo más malo que podría suceder? Que en vez de sanarte te empeores. ¿Y qué es lo más malo que podría suceder? Que te mueras. ¿Y qué es lo más malo que te pueda suceder? Que te vayas a ir a estar con el Señor. ¿Cómo termina todo? Todo siempre terminará en el bien de los que amamos a Dios. No temas, Dios está contigo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús.
Dígale gracias, Señor, porque yo sé que así funcionan las cosas en la palabra. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen como Job, confíen como José, confíen como Daniel, confíen como Sadrach, Mesach, Abednego, confíen porque yo he vencido al mundo, y si yo he vencido, ustedes vencerán, porque ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Levante su mano y dígale: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo amo a Dios. Levante su mano y diga: yo amo a Dios, y todas las cosas ayudarán para bien. Levante su mano y diga: Dios me ama y va a convertir la maldición en bendición, porque Él me ama. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca rebelde, Aunque a veces parezca